Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que me acompañe a leer en el profeta Isaías en la Biblia. Isaías en el capítulo 53. Isaías en el capítulo 53. Vamos a leer algunos versículos para tomar la idea, tomar el sentido de lo que aquí está expresado, a fin de que lo conversemos y el Señor nos dé de su gracia, ¿no? Para entender cuál es el mensaje que aquí hay. Por favor, versículo 4 hasta el versículo 9. Va a tener que ser hasta el versículo 10. Desde el versículo 4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Amén al Señor. Hablar del Evangelio de Dios, amados hermanos, dice en Romanos capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Hablar del Evangelio de Dios es hablar del origen, la fuente de donde surge, ¿no? Esta palabra, este llamado, este grito de salvación para el hombre pecador. Este evangelio que procede de Dios, entonces, que como dirá Pablo allí a los Romanos, fue anunciado antes por sus santos profetas, y que dirá en el versículo 3, está centrado en Jesucristo su Hijo, acerca de Jesucristo su Hijo, el cual dice, es del linaje de David y según la carne. Hablar del evangelio de Dios es el anuncio que tiene que ver con Jesucristo, el bendito Hijo. Entonces, es la ejecución, es el momento de cumplir toda la palabra que los profetas de Dios ya antes habían anunciado. Y que, como dirá el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, puntualmente los versículos 3 y 4, dice que está centrado en que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que Dios el Padre con poder le levantó de entre los muertos y le sentó a su diestra
sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, y le puso, dice, como autoridad absoluta y máxima sobre todas las cosas. Hablar del Evangelio de Dios, entonces, es observar cómo más de 700 años antes de Jesucristo, el Señor levanta al profeta Isaías para decir que uno que era santo, uno que no había cometido pecado alguno, debía someterse al más alto sufrimiento, a la acción humana más terrible y absolutamente sin misericordia, para maltratarle, para humillarle, para degradarle, para ofenderle, finalmente para darle muerte en la forma tan ignominiosa como significaba morir colgando de una cruz, colgando de un madero. La profecía que Dios el Padre había dado a su pueblo, a Israel, decía que era maldito todo hombre que muriera colgado de una cruz o que muriera colgado de un madero. Así lo dispuso Dios. Maldito todo hombre que muere colgado de un madero. Porque se entendía que cualquier hombre no moría así. Se entendía que solo los peores, se entendía que solo los que no tenían ninguna posibilidad, los que habían cometido crímenes de los más horrendos, solo ellos eran castigados, eran condenados a morir con una forma de agonía tan terrible, tan lenta y tan dolorosa como era colgar de la cruz, observando, sintiendo que a través de las heridas de manos y pies, la sangre empezara a escurrirse gota a gota, y en cada gota de sangre se iba escurriendo la vida. Entonces la agonía era lenta, era dolorosa, era terrible. Por eso es que había maldición de parte de Dios para aquel que muriera colgando de un madero. Y el bendito Hijo de Dios, siendo Dios, dirá Filipenses capítulo 2, se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo, como el peor de los esclavos que le había fallado a su Señor, como el peor de los esclavos que había desobedecido a su amo, como aquel que había intentado algo tan terrible que el amo decidía darle muerte. Entonces dice que él vino y tomó la forma de siervo, y estando en condición de hombres, se humilló hasta lo sumo, con una obediencia increíble al Padre. ¿Por qué tenía que morir en la cruz? Lo dijimos recientemente, porque los hombres quisieron provocar tanto daño, tanto dolor en la vida de este que había dicho que él venía de Dios, el Padre. Él había dicho que él era hijo de Dios. Él había venido a decir que el hombre que estaba en pecado, y como la paga del pecado era muerte, él decía: yo soy la vida, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Había que castigar duro a este que, señalando que el mundo entero estaba en tinieblas y en oscuridad, él había venido a decir: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará jamás en tiniebla, y el que cree en mí nunca más vivirá en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. A este que se había proclamado como el Hijo de Dios, este que se había permitido sanar enfermos, levantar a los muertos de la sepultura o camino del cementerio, este que se había permitido
liberara tanto endemoniado solo con la autoridad de la palabra, que se permitía subir a una barca, reprender a los vientos, reprender al agua, a la lluvia, a una marea que estaba enrarecida. Una palabra suya bastaba para que todo se aquietara y todo tuviera paz. A que había dicho: destruyan el templo, que era un orgullo para los judíos, destruyan el edificio, dijo él: y yo en 3 días lo voy a levantar. Yo levantaré el verdadero templo de Dios. A había que castigarle lo más duro posible. Pero no solo eso, sino que eso que estaba en la mente de esta gente, deseando castigar fuerte, no era sino el cumplimiento de un propósito de Dios, el Padre. Él había declarado que era maldito el que muriera en un madero. Y Jesucristo, que no podía tomar, porque también había una maldición para aquel que no cumpliera toda la ley. Dice que todo el que no cumplía la ley quedaba bajo maldición, porque era infractor de toda la ley, aunque cumpliera una parte. En aquello que incumplía, lo hacía entonces deudor de todo. Entonces había maldición para aquellos que no hacían toda la ley que Dios había dispuesto. El problema es que esa maldición no la podía tomar Jesucristo, porque Él en todo había complacido al Padre. El Padre le dio un certificado de corrección absoluta, de idoneidad absoluta, cuando Él dice allí en el Jordán: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, en Él estoy absolutamente complacido, en Él no hay falta, Él lo ha hecho bien, Él lo hará bien, en Él no hay ninguna debilidad siquiera. Entonces no podía Él tomar la maldición de todo hombre que no había cumplido la ley, porque el bendito Hijo en todo había cumplido y en todo seguiría cumpliendo. El problema es que todo hombre estaba bajo maldición por no cumplir la ley. Alguien tenía que tomar esa maldición del hombre y cargarla. ¿Sabe lo que hace Jesucristo? Por disposición del Padre. Considera en el alma de los hombres, de los religiosos de la época, que a Jesús que se había declarado Hijo de Dios, no solo había que matarlo, sino que había que hacerlo sufrir, y había que tomarlo y ponerlo en el madero para que fuera declarado maldito por Dios. Y aunque todo lo había hecho bien, y aunque había agradado al Padre, sin embargo, por esa acción que no dependía de Él, que los hombres aplicaron, ¿no? Entonces Él terminó muerto, colgado en un madero, para que la maldición de los hombres viniera sobre Él. De tal forma que al sufrir Él nuestros dolores, al tomar Él nuestras enfermedades, no quedara absolutamente nada que no estuviese cubierto, no quedara nada de lo cual alguien dijera: queda un poco de deuda, hay todavía algo más que hacer. Absolutamente no. Aleluya. Él lo hizo todo, Él lo cubrió todo, Él lo sufrió todo, como dice aquí en el capítulo 53, versículo número 4, 5, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Cuáles enfermedades? Las físicas, problemas de pulmón, del corazón, del hígado, riñón. Sí, también poder tiene, el bendito sea, poder tiene, y todavía en estos tiempos el Señor hace milagros. Aleluya. Todavía hace obras preciosas en medio de nuestros hermanos que le creen al Señor. Pero eso no era el objetivo. Porque permítame brevemente decirle, cuando alguien es sanado de un problema grave al corazón, a los pulmones o al riñón, lo único que hace es que no muere hoy, pero muere en 2, en 10, en 15 o en 20 años más. Pero todo hombre tiene que morir y su carne volver a la tierra. Es una cosa de tiempo, no resuelve un problema eterno.
Cuando dice aquí que Él llevó nuestras enfermedades, se refiere a las enfermedades que están citadas en Isaías capítulo 1, cuando dice que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, que desde la cabeza y hasta los pies hay una gran hinchazón y una llaga podrida. De esa enfermedad está hablando. Está diciendo que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mire, por favor, en el versículo 6, cuando dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mire cómo sigue. Dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por favor, esto es terrible si uno lo observa en la gracia de Dios. Es terrible porque si cada uno de nosotros éramos una llaga podrida de la cabeza y hasta los pies, y que a causa de esa enfermedad del pecado necesariamente teníamos que morir, porque la paga del pecado es muerte. Por favor, observe lo que significó el día que Cristo, mientras colgaba en la cruz, dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una vez más, si yo antes de venir a Cristo era una llaga podrida de la cabeza a los pies, lo que el Padre hace es tomar esa llaga podrida y cargarla sobre el cuerpo de Cristo. Sí, pero también cargó la llaga podrida de mi hermano, de mi hermanita, la suya, amigo y hermano. Esa llaga podrida que usted como yo éramos, esa llaga, más la del otro, más la de allá. Hoy hay en el mundo millones de iglesias que se reúnen ciertos días a la semana en ciertos horarios y cantan a Dios y alaban al Señor y levantan las manos y oran y ofrendan y reciben una palabra del Señor. Por favor, piensen todos y cada uno de ellos que antes de venir a Cristo eran una llaga podrida de la cabeza y hasta los pies. Pero respecto de cada uno de esos millones de hombres y mujeres, el Padre tomó ese pecado de todos y de cada uno y lo cargó sobre Cristo, el bendito Hijo de Dios. Los que conozcan la historia de la muerte y crucifixión de Jesucristo van a saber que el Evangelio dice que hay un minuto mientras Cristo colgaba de la cruz. Hay un minuto que los cielos se oscurecieron, pero también dice que en ese momento hay una voz que surge de la cruz con el último aliento para decir: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ni siquiera dice Padre, ni siquiera dice amado, o como oraba cuando él estaba antes de morir, ¿no? En el Getsemaní, cuando decía Abba, Padre, o Papito. No, aquí dice Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Puede un padre desamparar a su hijo? Quiero decirle que lo que había en esa cruz en nada se parecía al Hijo de Dios. Lo que había en esa cruz no era en nada la figura del bendito Hijo. Lo que en esa cruz había solo era pecado sobre pecado, pecado sobre pecado, inmundicia sobre inmundicia, mugre sobre mugre, enfermedad sobre enfermedad, dolor sobre dolor. Lo que había en el cuerpo de Cristo, allí no era la figura del bendito Hijo de Dios. El rostro de Cristo, la figura de Cristo desaparece a causa de la enorme cantidad de pecado del mundo que el Padre permite que sea cargado en su bendito Hijo, para que finalmente
la disposición de la justicia de Dios, la paga del pecado en muerte, se cumpliera en la vida y en el cuerpo del bendito Hijo de Dios. Amigos y hermanos, capítulo 10 de Hebreos dice que nosotros tenemos libertad ahora, a partir del verso 19. Dice que tenemos nosotros libertad ahora para entrar directamente al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. ¿Sabe por qué tenemos esa libertad ahora? Lo dice allí, por la sangre de Cristo, dice, por la sangre de Cristo. Y agrega, por el camino santo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, a través de su carne que fue partida por causa nuestra. Hoy día podemos venir a Dios el Padre. Hoy día podemos orar. Jesucristo dijo, ustedes deben entrar a la pieza, cerrar la puerta y decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Pueden orar, pueden hacerlo. Y lo hacemos cada día. Y cada día entendemos que conseguimos comunión y comunicación con Dios. Cada día Él nos atiende, nos escucha, nos responde. Nos sana de tantas cuestiones, pone paz en el alma cuando a veces estamos inquietos, estamos complicados, pone esperanza en nuestra vida cuando lo que nos rodea es oscuridad. Hoy día tenemos libre acceso a la presencia de Dios, pero ¿sabe por qué tenemos ese acceso? Porque en Cristo y por Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Cuando Cristo muere, Él pagó toda la deuda que yo y usted teníamos que pagar. La paga del pecado es muerte. Usted y yo teníamos que morir. No había ninguna otra solución, no había ninguna otra posibilidad. Entonces, ¿qué hace el bendito Hijo? Carga, acepta. Viene con esa aceptación desde la comisión inicial. Él acepta que el Padre cargue en Él el pecado de todos nosotros. Por eso que en la palabra del Evangelio es tan hermoso creer que Jesucristo murió por nosotros, murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario conforme a la Escritura. Pero dice luego que fue sepultado. Sí, porque como el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros, cuando Él es sepultado, entonces sepulta consigo mismo todos nuestros pecados. Por eso es que cuando uno viene a Cristo, dirá el apóstol Pablo a los Corintios, si alguno viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, están sepultadas. Aleluya, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amigo y hermano, si alguien te ama de esa manera, ¿qué te dice tu razonamiento? ¿Qué te dice tu capacidad de libre pensador? Si alguien te ama de esa manera, que Él paga la deuda que tú o yo teníamos con Dios. Si alguien muere para que tú y yo no muramos, ¿qué te dice tu cabeza? ¿No dice que nos conviene? ¿No dice que es bueno estar con Él y en Él? ¿No dice que si cuando nada éramos, cuando nada teníamos, cuando éramos enemigos a causa del pecado, Cristo murió por nosotros? Pablo va a decir a los romanos, ¿cómo es que ahora entonces que hemos sido reconciliados con Él, cómo no nos dará con Él todas las cosas? Amigo, hermano, no encontrará nunca a nadie en ningún lugar, ni en los cielos ni en la tierra. No encontrará nunca a nadie que pueda amarle como Dios nos ha amado en Cristo su Hijo, que pueda hacer el sacrificio que el Hijo hizo y que pueda pagar la deuda que usted y yo nunca podríamos haber pagado, pero Él la pagó por nosotros. ¿Pide algo a cambio el Señor? Para Él nada, lo tiene todo. Él es el Señor. Él no necesita nada nuestro. Pero la pregunta es, ¿usted y yo necesitamos algo más del Señor? Y la respuesta es, todos los días, porque Él es la vida. Si no lo tengo a Él, vuelvo a morir en los pecados.
Necesito a Él porque Él es la luz. Si Él no está en mi vida, viviré en tinieblas. Todos los días porque Él es mi esperanza. Si Él no está, viviré sin sentido esta vida en esta tierra. Lo necesito a Él porque Él es mi paz. Él dijo que me daba su paz, no como el mundo la da. Lo necesito porque Él es la puerta que me fue abierta para que a través de Él yo entre a la casa del Padre y vuelva a ser hecho hijo de Dios. Lo necesito a Él porque Él es el camino, el único camino que me conduce a la presencia de Dios. Lo necesito a Él porque Él es el Rey, el Señor, el Eterno, el Santo, que siendo tan grande, dice la Escritura, que siendo tan grande y tan santo, no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Venga al Señor hoy. Le ama tanto que Él le está esperando. Que Dios le bendiga. Amén.